Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Este es nuestro sexto programa A la Redonda, temas desde todos los ángulos con el equipo de especialistas de la revista Jefao. El día de hoy con el tema redes de comunicación del mundo náhuatl, y como siempre nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Genaro Saucedo. Buenas noches, Genaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. Bien, gracias, y un saludo a todos aquellos que nos acompañan en nuestros canales y en las redes sociales. Y pues es nuevamente otro tema muy interesante en donde vamos a dar un poco más de información de por qué se puede considerar lo que fue el Imperio Azteca, ¿no? Y todas las regiones del continente anáhuac, desde la parte del sudoeste norteamericano hasta la parte del Imperio Inca, que era más o menos una longitud de 1300 kilómetros. Y cómo todas estas regiones del continente se pudieron comunicar, y que a través de un comercio eficiente y todo un tema de logística que pues creo que sería bastante envidiable para muchas regiones en el mundo, de cómo llevar a cabo un comercio eficiente y que también una forma homogénea de cultura. Así es. De hecho, es uno de los aspectos más increíbles, por llamarlo de algún modo, que los antiguos pobladores de este continente americano, antiguamente llamado continente de Anáhuac, hayan tenido una comunicación. Como tú comentas, Genaro, hay muchos vestigios culturales principalmente y lingüísticos que indican que la comunicación desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en la Patagonia, se hablan y existen numerosos vestigios lingüísticos, el nombre de los lugares, ciertas frases y ciertos lenguajes de las naciones autóctonas del sur y del norte del continente muestra, mejor dicho, que esto fue en todo caso una realidad, no es una mera especulación, porque como tú comentas, Genaro, existen, tú que hablaste del mercado de animales. Cuéntanos acerca de lo asombroso que son el mercado de animales, sobre todo en relación a esto que tú comentas de las plumas. Sí, ahí, vamos a poner un poquito de contexto. Sabemos que para que pueda haber un imperio, pues necesita haber infraestructura, ¿no? Si nosotros recordamos un poco el imperio, infraestructura de caminos, ¿no? Si nosotros recordamos el Imperio Romano, existía toda una red, y hasta está el dicho popular, ¿no?, que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Esto es natural, en razón a que pues había desde lo que se llamaba la Hispania, la parte norte del continente europeo, la parte del Mediterráneo, las partes hacia el Asia o el Oriente Medio. Había toda una red que permitía comunicar todas esas regiones. Esto como contexto. En América o en Anáhuac existía esa red de caminos. De acuerdo a investigaciones que se han realizado, han encontrado, como tú lo dices, muchos vestigios. Voy a particularizar en la parte del sudoeste norteamericano, en lo que es el Valle del Chaco. Esto es en la parte de Nuevo México, en donde se han encontrado muchos vestigios de evidencias de utensilios, joyas, materias primas, algo importante, las técnicas de cultivo. Ahí un poquito lo que es la milpa, o sea, tenían sus técnicas de cultivo, que era la milpa, y que esto se extendió por todo el largo y ancho del continente. Explotación de minerales que se intercambiaban entre diferentes zonas, y que esta vasta red de caminos fue utilizado. Lo interesante es que esta vasta red de caminos fue lo que después se transformó en los llamados caminos reales. Bueno, hasta ahí la dejamos, ¿no? Creo que ahí de hecho hacemos referencia a un libro que se llama Ancient Trade to Colonial Commerce, del autor Kima Suina,
en donde menciona muchos aspectos de estas redes que existían en el sudoeste norteamericano, con lo que se conoce como Mesoamérica. Y aquí el dato que él va haciendo relevante es el tema del comercio, podemos llamarlo de esta manera, de los productos de lujo. Y uno de ellos, de estos productos de lujo, eran las plumas de los guacamayos. Los guacamayos sabemos que son originarios del sureste mexicano, y ahí pues en principio se empezó a comerciar en la parte esta es la región maya, propiamente es la región maya, y se empezó a comerciar con el guacamayo hasta el sudeste norteamericano. Se encontraron muchos vestigios. Los arqueólogos norteamericanos han encontrado muchas plumas, pero no solamente hicieron el intercambio, o sea que llevaban los comerciantes llevaban estos guacamayos hacia la parte del sudoeste norteamericano, sino que tal era la demanda, porque era un artículo de lujo. Sabemos que el uso de las plumas, no como nos han hecho creer en cuanto a temas como que tipos triviales o cosas por así, sino que como un concepto elevado de calidad humana. Era un símbolo que se utilizaba, las plumas de las aves se utilizaban como un símbolo de jerarquía, pero de calidad humana, o sea, hombres elevados material y espiritualmente. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo importante es que encontraron toda la infraestructura de criaderos de guacamayos, donde los resguardaban, donde estaba el cautiverio, o los sistemas de cautiverio que tuvieron. Recuerden que el ambiente del sudeste norteamericano pues, tiende a ser caluroso, frío, y el sureste mexicano, que es la parte de Chiapas, la parte de Campeche, la parte de Tabasco, perdón, es totalmente diferente. Es una zona climática totalmente diferente, es más tendiente a una selva. Sin embargo, en el Valle del Chaco hicieron todo este tipo de criaderos. Y algo muy interesante, por ahí muchas veces nosotros en lo que es la zona de Paquimé, pues yo al menos la información que había encontrado hasta hace algún tiempo, pues lo mostraban como una zona en donde solamente estaban esas grandes bardas de adobe, y que pues no había más relevancia, ¿no? O sea, existió ahí una sociedad, se desarrolló, etcétera. Sin embargo, este autor que mencioné, Kim Suina, él habla que Paquimé jugó un papel fundamental en lo que es el comercio al sudeste norteamericano. O sea, fue el centro, él así lo menciona como el centro logístico más importante del sudoeste, en donde se distribuía todo el comercio hacia lo que es Arizona, Nuevo México, lo que es toda la parte de lo que es Colorado, Arizona, Utah, California, Nevada, ¿no? O sea, Paquimé sirvió como un centro logístico que enlazaba el sudeste con lo que se conoce como el centro del continente de Anáhuac. Sí, ahorita que tú comentas eso, algo que también, ahorita que comentas, vamos a platicar un poquito de por qué es un pueblo, en este caso los antiguos aztecas, poniendo como ejemplo, por qué un pueblo va a comerciar con plumas, ¿no? Y justamente, bueno, voy a hablar de este aspecto porque precisamente derivado del comercio de plumas se da pie a la invención del emplumado. ¿A qué voy con esto? Alguna vez en uno de los programas anteriores habíamos comentado acerca de la invención del americano salvaje. Entonces, para inventar esta imagen del americano salvaje tuvieron que valerse de aspectos que eran reales, en este caso el comercio de plumas, y aspectos ya ficticios, que tenía que ver más bien con una intención para menospreciar o desprestigiar a toda una cultura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, perdón, vamos a revisar, es que no se escuchaba el sonido. Vamos a retomar el aspecto del arte plumario, porque en la antigüedad, en el Imperio Azteca, las plumas eran muy preciadas.
eran utilizadas con una connotación sagrada, religiosa, porque se le asociaba con la fecundidad y con el poder celestial, con el poder espiritual. Entonces, por eso incluso en Europa y en muchas partes del mundo, desde el siglo, en la Edad Media, pues principalmente las plumas eran muy cotizadas, y en todo el continente, aquí en América, ¿no? Y como comentas, Genaro, su producción estuvo ya, fue una producción más avanzada, porque había criaderos que se dedicaban a la producción de pluma para satisfacer la demanda de este artículo, digamos, suntuoso. Los economistas le dan importancia a los artículos suntuosos porque marcan la pauta a nivel económico, de macroeconómico, de otros aspectos, porque al mover y al producir estos productos, artículos suntuosos, mejor dicho, se mueve toda una serie de economía, o sea, etapas hacia abajo de la economía se van moviendo, o sea, los que las trasladan, lo que las hacen acopio, lo que las tiñen, o sea, toda una serie de nichos económicos se mueven alrededor de mover este artículo suntuoso, que en este caso las plumas. Entonces, comentábamos que precisamente las plumas, que es un hecho real, con una connotación de lo sagrado y de distinción, se convirtió en un elemento que se tomó, digámoslo así, por los invasores para inventar o empezar a crear la imagen del salvaje emplumado. O sea, algo tan sagrado como la pluma se desvirtuó al grado de convertirse en algo grotesco, como el salvaje emplumado, o sea, un salvaje que pone su faldita con plumas. Como comentábamos la vez pasada, hay autores nacionales y extranjeros que comentan que es inadmisible que un azteca, poniendo el ejemplo de los aztecas, se haya atrevido a andar descalzo, semidesnudo y con una faldita hecha con plumas, porque la rectitud y la alta moral de esta sociedad no lo permitía. Jamás, ni siquiera imaginarse ver a un azteca así, en taparrabos, sandalias y plumado, ¿no? Con piercings o con tatuajes, era impensable. Sin embargo, cuando los invasores fabrican esta imagen ya prefabricada del salvaje emplumado ha permeado o ha sido utilizada a través del tiempo, a través de los siglos, como un hecho real. O sea, no, los investigadores actuales no se han dado a la tarea de desentrañar por qué se fabrica al salvaje emplumado. O sea, ellos, los investigadores, tienen los elementos para, digámoslo así, para desenmascarar esta invención, pero no se han dado a la tarea de lograrlo. Y entonces tenemos el problema de que los estudiosos, la mayoría, no todos, ¿no? La mayoría de los antropólogos o de los estudiosos de la época antigua mexicana no pueden salir de ese esquema de que los mexicanos éramos salvajes, o por lo menos emplumados. Y entonces, por ejemplo, en todos las esculturas que están en Paseo de la Reforma o en el Club de Periodistas, a pesar de que manifiestan, los escultores en este caso, manifiestan sus obras de una manera muy elegante, muy excelsa, les siguen poniendo plumas, les siguen poniendo huaraches y de alguna manera taparrabo, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, ir a contracorriente en este sentido, porque los datos ahí están. No es que ahora queramos inventar al mexicano antiguo como un hombre superdotado porque nosotros queramos verlo así, sino porque existen los relatos de los frailes o de los capitanes y soldados, Bernal del Castillo, Acosta, que hablan de la grandeza física, o sea, eran altos, y de la grandeza espiritual de nuestros antiguos mexicanos. Y este autor Bustamante habla de la grandeza moral, que es inaceptable que los aztecas, menciona Bustamante, hayan andado así, con sandalias y minifalda y con taparrabos. Dice, no, es inaceptable. Entonces, sí es importante que comencemos, digámoslo así, nuestra labor de difusión, porque estas obras existen.
A ver si tengo aquí la revista a la mano, Genaro, si me permites. Voy a poner donde se saca la información. Bueno, no se saca, sino se publicó esta información en este número. Es el número 152, diciembre 2017. Redes principales del antiguo Imperio Mexicano, revista Jefao. O sea, existen los datos y se publicaron en ese año 2017, en el número de noviembre a diciembre. Entonces, sí sería bueno que nosotros diéramos de alguna manera, pusiéramos en relieve y a discusión estos puntos, porque sí es importante ir cambiando la mentalidad que tenemos. Ahorita, la semana antepasada, me parece, bueno, en la primera quincena de julio, se hizo una celebración, no una ceremonia, más bien dicho, con ánimos de reconciliación entre un grupo que se autodefinió como Tenochca y un grupo que se autodefinió como Tlaxcalteca. O sea, fue de mutuo, o sea, fue una iniciativa de esos grupos, o sea, no fue un asunto de estados o cabildos o municipios que dijeron, vamos, no, o sea, son grupos, y es válido, ¿no? Pero sí es importante, bueno, en esas ceremonias la intención de ellos era limar rencillas, ¿no? De considerar que hubo traición de parte del Tlaxcalteca en relación al Tenochca, ¿no? Esa es una, ¿cómo le llaman? Ese es mito urbano, para darnos a entender, porque hay muchos factores que no se han tomado en cuenta, que se escribió la historia o se ha ido describiendo la historia en muchos sentidos, muchos de ellos no precisamente apegados a los hechos históricos. Uno de ellos es la supuesta traición de Tlaxcala. Realmente no es esa la cuestión. Entonces, Genaro, hay algo que me llama la atención. No sé si tú tengas información sobre o quieres abundar más en este aspecto que tú comentabas de los caminos reales, o quieres abordar el tema de los toponimios, o sea, de los nombres de las localidades que de alguna manera son parecidos en muchos lados del mundo. Yo voy a poner un ejemplo. En el número permítame, es que no se deja, pero ya se va a dejar. En el número 117 de nuestra revista Jefao de diciembre-enero del 2010, el idioma náhuatl, grandeza universal, habla acerca de los topónimos, pero estos topónimos son un poquito más impactantes, porque habla de que la palabra Cáucaso, que se encuentra en Europa, o digamos entre Asia y Europa, en el límite de Asia y Europa, de hecho está en el límite del Medio Oriente, Asia y Europa, ahí están los montes Cáucasos. La palabra se puede traducir en el náhuatl, y menciona este ejemplar, insisto, del 2010, diciembre, enero mejor dicho. Dice: podemos ver que la palabra Cáucaso, que en ruso es Kafkas, pero en náhuatl esta misma palabra deriva del término Kau y terminación K, o sea, Cauca, que quiere decir donde nos detuvimos, donde dejamos nuestros recuerdos y nos expandimos. Eso es un topónimo. El Cáucaso es un topónimo cuyo etimología o cuyos orígenes lingüísticos los podemos rastrear en ciertas palabras de origen náhuatl. Genaro. Sí, hay muchos datos. Así, un dato que es conocido, pues sabemos que existe en lo que es el extremo oriente de Rusia, una Tula, ¿no? Una ciudad llamada Tula, y es muy evidente, ¿no? Aquí yo regresaría un poquito más al tema de la infraestructura de caminos que existía en Anáhuac, ¿no? Me voy a permitir mostrar, para que sea más ejemplificado, un mapa. Primero voy a partir de la parte del sudeste norteamericano. Si me permiten, voy a compartir pantalla.
Ahí si lo pueden apreciar, este es un mapa de todas las minas de turquesa que existían, o que sí, que existen y existían en la zona del sudeste del norteamericano, lo que es la parte de Nevada, la parte de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Y bueno, ¿y esto qué relación tiene con lo que estamos hablando de los caminos? Pues es muy simple. Todo este producto de lo que es la turquesa, se elaboraba, se maquilaba en esta zona, o sea, se elaboraban productos ya terminados, pero también en forma, por decirlo así, bruta, se trasladaba al Imperio Azteca. Esto vía, como les decía, la parte de Paquimé, que era el centro logístico más importante en su momento, y de hecho la historia menciona que esta población o esta ciudad fue fundada, o se piensa que fue fundada por los toltecas, o una corriente tolteca, y empezó a ser un bastión importante en el intercambio comercial hacia la parte de esta zona de Norteamérica. Entonces, para llevar a cabo este es uno de los productos, para trasladar estos productos hasta la zona del centro, tiene que haber una red de caminos, indudablemente. Y estos caminos, ¿cuáles fueron? Pues fue lo que después, tras la caída del Imperio Azteca y el inicio de la colonia, o la llamada colonia, los llamados caminos reales. Entonces, y esos caminos existen, y pues podemos a lo mejor atrevernos a algunas cosas, que esos mismos trazos los pudieron haber usado para ciertas rutas que actualmente existen en México y en el continente. Aquí voy a mostrar otra imagen, si la pueden ver. Es otra imagen en la parte de ciertas rutas, que es la parte de lo que le llaman las rutas comerciales en la zona de Mesoamérica en 1500. Si ven, hay una serie de rutas que ahí se van mostrando, que llegan de la zona centro, que aquí muestran Tlaxcala, Texcoco, Tenochtitlan, Tzintzuntzán, que es la parte del Pátzcuaro, que es la parte de Michoacán, y que había, pero aquí lo interesante, si ven, estas rutas las marcan como rutas mayas. De hecho, hay algunos, por ahí voy a mostrar algunos vínculos en donde pueden encontrar toda la información, en la cual, si ustedes pueden ver, está la ruta en líneas rojas, aparece lo que son las rutas marítimas. Todo lo hablan de una forma costera, ¿no? O sea, esto, si ven, la parte de Cozumel, como una isla que pues, actualmente sigue teniendo, es un centro turístico importante, toda la costa de lo que es la península de Yucatán, pero no es obra de la casualidad de que hayan tomado esa ruta costera. Sabemos que la parte del norte de Yucatán existen las grandes salinas de México, una de las grandes salinas de México, y la sal era usada ampliamente en todo el continente. Entonces, pues hay todo un tema de logística, no es obra de la casualidad o que agarraban una pequeña embarcación y se aventuraban en las cosas, o que porque no se aventuraban más allá de esos límites marinos, porque no sabían cómo navegar. No, eso son los cuentos que siempre nos han contado, y que lamentablemente todos lo tomamos literal, y no nos ponemos a reflexionar un poquito, porque nosotros nos hemos hecho, como revista, nos hemos dado a la labor de contextualizar más las cosas, o sea, que veamos más ampliamente todo. Y en este caso, vean, pues entra a la parte de Veracruz, entra en forma terrestre. También hay rutas, por ejemplo, aquí me llama la atención en la parte de Tabasco, en donde de Tabasco bajan hacia la parte de lo que es la zona de Guatemala y Belice, y ustedes, si actualmente viajan por esa zona, la carretera que va de Minatitlán hacia la zona de Tuxtla es casi esta ruta. Entonces, estamos hablando de que no es algo casual, de que estas zonas fueron solamente
caminos o meras brechas, sino fueron realmente caminos rurales, sino fueron realmente rutas de comercio. Y aquí quiero mostrar, ya para terminar esta parte, cómo desde la parte llamada del centro del continente hasta la parte de lo que se conoció como el Imperio Inca, más o menos para tener una magnitud de qué tamaño era esa ruta. Estamos hablando que tan solo el Imperio Inca tenía una longitud de más de 1300 kilómetros y que había rutas marítimas en toda la periferia o todas las costas del Pacífico. Tan es así que hay autores que aseveran de que lo que es el quechua está emparentado con el tarasco. Hay muchas palabras que se encuentran de origen tarasco con el quechua. Entonces, estamos hablando de que es la parte que mencionabas, Francisco, en donde al tener una homogeneidad de comunicación vía caminos y comercio, permitió ir trasladando también la cultura. Por eso llama mucho la atención a nivel mundial que nuestras culturas llamadas aztecas, mayas, incas, etcétera, tuvieran esa homogeneidad. Y también hay otros autores que mencionan que el idioma náhuatl era el idioma del comercio. O sea, el náhuatl era el idioma que se usaba para el intercambio comercial. Entonces, esto nos da clara evidencia que pues había todo un tema de infraestructura y que hizo una homogeneización cultural a nivel continental. Así es. Fíjate que vamos a marcar 2 puntos. El primero es en relación a que mucho se ha hablado acerca de que, por ejemplo, los aztecas utilizaban, ¿cómo se llaman? Tributos, ¿no? Para los súbditos. Y bueno, suponiendo que no haya sido así exactamente, pero lo que se hablaba era del intercambio de mercancías, de enseres, materias primas, o sea, toda la producción de agrícola, toda la producción de productos secundarios, enseres y demás. Es imposible llevar todos estos enseres o productos y producción a través del cerro, como supuestamente, o de caminos rurales, ¿no? que van serpenteando y van subiendo y bajando montañas a través de senderitos, ¿no? Es imposible. O sea, todo el movimiento de todo ese material fue gracias a toda esta infraestructura que tú comentas, Genaro, porque de otra forma prácticamente es imposible. Se hablaba que los antiguos mexicanos podían tener el conteo exacto, o por lo menos muy aproximado, con mucha exactitud, de que en un momento dado cuánto había de cada cosa. Y eso era no es una obra de magia, sino estamos hablando de una gestión muy eficiente y de un control es decir, de una observación profunda de cómo organizar el traslado, cómo organizar el almacenamiento y cómo se efectúa al paso del tiempo. Decía una doctora que prácticamente los aztecas, una investigadora que grado doctor, que prácticamente los aztecas fueron la primera sociedad en globalizarse. O sea, prácticamente ellos, más que conquistar por el aspecto militar, controlaban los mercados. Y no sé, como el globalismo, ¿no? Se controlan los mercados y se empieza a comerciar, digamos así. Y eso fue el aspecto que también no se da mucho a conocer. Sí, los aztecas eran hábiles guerreros, eran fuertes, físicamente altos, pero algo que también tuvieron los aztecas, que eran muy astutos comerciantes y eran muy ingeniosos para manejar sus enseres y lograr beneficios. Otra de las cosas que quiero platicar, voy a tratar de compartir pantalla a ver si se puede, es el hecho de que los antiguos también tenían una capacidad ingenieril muy, muy importante en relación a los puertos.
porque se cree que los aztecas supuestamente, o los mexicanos antiguos, no utilizaban vías lacustres o vías marítimas, sino porque incluso no pescaban, ¿no? No sé si se ve. A ver si se puede ver más grande. Ya está. Bueno, en esta imagen, incluso vamos a tratar de manipularla para que... Vamos a ver si se puede manipular. Ah, sí se puede manipular. Perfecto. Bueno, estoy enfocando en Coatzacoalcos, Genaro, porque tú comentabas que esa carretera que va de Villahermosa a Veracruz es la misma prácticamente que la actual, y es verdad. Alguien me preguntaba hace unos años, estábamos haciendo una manifestación de impacto ambiental en el Parque Industrial Pajaritos, precisamente de fósforo, una empresa que se dedica al fósforo. No digo su nombre porque creo que hay ahí algo. En fin, bueno, alguien me preguntaba que el historial de inundaciones de Coatzacoalcos, y le comentaban, no, Coatzacoalcos no sufre, cuando hay ciclones y todo, no sufre, no se inunda. ¿Cómo? Si está ahí. Lo que pasa que Coatzacoalcos es una ciudad antigua, una sociedad que ya existía en época muy, muy antigua, pero que por lo menos en la época azteca ya existía. Y está hecha en base a una ingeniería diferente. Y ese puerto es tan antiguo, pero es tan antiguo porque ha durado, o sea, no nada más porque lo hicieron hace mucho tiempo, sino que ha durado a través del tiempo, ya que su diseño permite manejar las crecidas del río Coatzacoalcos y las crecidas de las mareas, de tal suerte que la población en sí, lo que es los lugares más antiguos, no se inundan. Así haya crecidas, mareas, todo, mareas altas, huracanes, no se inunda. Y la carretera, que básicamente es la carpeta de aquella época, o sea, el cuerpo de la carpeta de aquella época, o sea, el trazo, pues tampoco. De hecho, la gente que vive aquí por la Ciudad de México, me voy a referir a la zona de Iztapaluca, allá por los Reyes La Paz, se habrán dado cuenta que la carretera nueva, la de México-Puebla, se inunda frecuentemente. Pero la carretera vieja, que va de aquí de La Paz aquí a San Lázaro, y de La Paz a Texcoco, esos trazos viejos que ya existían no se inundan. Y es curioso porque digamos que el cuerpo de la carretera México-Puebla altitudinalmente está más arriba que el cuerpo de la carretera viejita, que son 2 carriles todavía, que va de Iztapaluca aquí a Texcoco. O sea, es increíble cómo es que los antiguos mexicanos, con ese conocimiento que tuvieron, evitaron precisamente esos problemas de que los caminos resultaran inutilizados en virtud de los elementos climatológicos. Y esto nos da a entender que hay un autor, William Cronon, de la Universidad de Ohio. Hay que leer a este autor, William Cronon. Él menciona que muchas de las estructuras, por ejemplo, aquí estamos viendo el río, uno de los ríos. Mejor me voy al río Coatzacoalcos, porque lo conocemos un poquito más. Bueno, se ve que el río serpentea, y él comenta, porque hay muchos físicos y ingenieros que dicen que el serpenteo en los ríos es natural, que se da porque el agua, el argumento de ellos es que si uno deja escurrir una gota de agua en un cristal, el agua empieza a serpentear. Entonces, por analogía, al transcurrir un río, pues igual, ¿no?, va serpenteando. Pero este autor, William Cronon, de la Universidad de Ohio, dice que no, que este serpenteo es artificial y se da con fines de ingeniería para poder remontar los ríos. O sea, para que el río no tenga tanto caudal, no tenga tanta potencia, tanta energía, que es lógico, ¿no? Si un río va en línea recta, pues lleva un caudal, una potencia increíble por la masa de agua que se va moviendo a cierta velocidad. Pero al pensar a serpentear, se le quita esa fuerza y se le controla, se le va controlando. Además, según este autor,
dependiendo de la región por la cual va atravesando los ríos, se permitiría tener regiones, en el caso y él pone de ejemplo el Amazonas, y aquí también ocurre porque a lo largo de la cuenca del Coatzacoalcos hay zonas productoras, perdón. Entonces decía él que en cada región donde se producía algo había un remanso, un puerto pues, donde poder cargar los productos, los ensayos, los productos de esa región. Y se iba avanzando, había otro remanso aguas arriba o aguas abajo, donde se podía cargar de otra región, y así, región tras región, estos ríos permitían cargar productos y llevarlos al puerto o llevarlos aguas arriba, en este caso a la zona central de México, que es la cuenca del Valle de México, el asiento del Imperio Tenochca. Y así podemos ver que los principales ríos, por lo menos de América, tienen esa situación, están hechos curvos. El Orinoco, el Amazonas, están hechos, dice este autor, porque se ha dado la tarea de medir y evaluar las poblaciones, recabar información de esas poblaciones antiguas, de cómo vivían antes, y sí, todas hablan de que en muchos lugares había puertos, había regiones donde se vendía maderas preciosas, donde se vendían animales, guacamayas, por ejemplo, era como una especie de supermercado gigante, ¿no? O sea, a ver, en el puerto de delante tenemos plumas, en el puerto de más allá tenemos maderas preciosas, y así a lo largo de los ríos. Y estos fueron también redes de comunicación, no nada más las carreteras, sino los ríos, que estaban hechos para navegar y para transportar materias primas. Así es, Genaro. Así es, ahí lo vas complementando, ¿no? Nosotros ya nos cambia la visión de lo que sería las poblaciones antiguas, ¿no? En lo que es el continente. Algunos autores estiman que la población volviendo al imperio inca, según hablan de entre 13 y 20 millones de personas en esa región. Yo creo que ahí puede ser mucho más, tan solo en la parte centro, en la parte del Valle de México, ahí lo estiman que pueden haber sido de 20 a 25 millones de personas, y que pues para satisfacer todas las necesidades de esta gran población pues tendría que haber un muy buen comercio a lo largo y ancho del continente. Aquí que, como les mencionaba anteriormente, y volviendo al tema del comercio maya, ustedes pueden encontrar en lo que es pues voy a decir Wikipedia, que es una parte sobre todo en inglés, porque en español no dice toda la información, pero en inglés está lo que son el comercio marítimo de la civilización maya. Y ahí lo que llama la atención, de hecho, pues se los voy a compartir, lo dice Wikipedia, para que vean más o menos lo que es la magnitud de lo que era esas rutas, ¿no? O sea, no eran gente que andaba ahí en canoa y que pues a ver qué pasaba, ¿no? Creo que ahí, y también eso por extensión derrumba el concepto de que pues nuestros antiguos mexicanos no tenían navegación, de que se sorprendieron cuando llegaron las grandes carabelas. Realmente eran barcos muy pequeñitos. Si nosotros lo conocemos, una carabela es un barco muy pequeño que de acuerdo a lo que la historia nos dice, pues no podrían haber haber hecho un trabajo de colonización o de invasión a través de esas embarcaciones. Si ustedes se ponen a investigar de qué tamaño eran esas embarcaciones, realmente eran embarcaciones muy pequeñas. Aquí, si ustedes lo ven, pueden ir, habla en una forma muy amplia de cómo era el comercio, etcétera. Pero lo interesante que quiero mostrarles es la parte de todos los puertos mayas. Y aquí lo van mencionando, o sea, el puerto de Cerros, el de Chacbalam, Chacmol, etcétera. Vean todos los puertos que existían en esa zona, ¿no? Algunos pueden decir, por ejemplo, Tulum, ¿no? Es un puerto que Tulum es un puerto muy, muy antiguo, es un puerto milenario. De hecho, tenemos en nuestras investigaciones, y fue publicado en la revista GFAO, los puertos antiguos de América.
en donde mencionamos, por ejemplo, uno de los grandes puertos y que sigue siendo referente en el mundo, que es el puerto de Acapulco. Nosotros podemos ver que había toda una cultura marítima y que había todo un intercambio. O sea, aquí lo menciona que había intercambios de cacao, textiles, plumas de quetzal, jadeíta, etcétera, ¿no? Entonces, y vean aquí lo que menciona, ¿no? A través del istmo colombiano, ¿no? Si ven, ¿se acuerdan que les mostraba ya la imagen de lo que era el mapa, de lo que era el comercio con el Imperio Inca? Pues Colombia está del lado atlántico, está considerado con los mares del Caribe. Entonces, vemos cómo hay toda una serie de intercambios comerciales, pero había infraestructura. O sea, no eran temas de accidentes o que una pequeñita población ahí hizo un pequeño puerto, sino había estaba debidamente planeado, ¿no? Entonces, pues, los invito a que lean con más calma todo esto y vean cómo extienden su puerto. Y además los invitamos a que conozcan nuestros artículos donde hacemos un resumen de mucha de esta información para que ustedes pues despertar esa inquietud de poder ir penetrando en un conocimiento que a veces pues, no lo encontramos en la historia oficial, no lo encontramos. Sin embargo, es de dominio público, no estamos inventando nada. Aquí ustedes pueden consultarlo sin mayor problema, ¿no? Así es, aparentemente se nos acaba el tiempo. Genaro, algo para terminar. Bueno, nada más para terminar, lo que es importante es ver que existía un comercio a nivel continental. Pues el tiempo es corto, pero todavía podemos ahondar mucho más, dar más detalles, pero creo que es una forma de ilustrar cómo existían redes de caminos, como lo decías, terrestres, fluviales, o sea, a través de los ríos, y marítimos, ¿no? Entonces está hablando de una sociedad, como la podemos comparar con lo que actualmente tenemos en nuestras sociedades llamadas modernas. Así es. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Genaro. Si nos compartes tus redes sociales y dónde pueden conseguir nuestra revista Jefao. Claro que sí, en nuestras redes sociales pues estamos en Facebook como Jefao, en nuestra página web en www.revistajefao.com, en nuestros canales de YouTube, que es Revista Jefao, y nuestro canal de Radio Jefao, ahí también pueden ver los videos. En Spotify subimos todas estas pláticas, las subimos también en Spotify y otros más audios de la difusión de nuestra antigua cultura. También pueden visitarnos directamente en nuestras oficinas en Doctor Lucio 127, Colonia Doctores, en el despacho 201. Ahí con gusto los podemos recibir. Muy bien, mandamos saludos a Guillermo Velarde Gaxiola, que nos saluda desde Jalapa, Veracruz, y Messi Sánchez dice excelente programa. Claudia Ortiz, también saludos Claudia Soto Ortiz, es que ya lo veo desde aquí, perdón. Claudia Soto Ortiz, que nos enviamos saludos. Y por mi parte ha sido todo. Suscríbanse a los canales, denle like, porque esperamos seguir haciendo programas. Pues esto ha sido todo. Si no hay más saludos, ok. Bueno, también ¿me recuerdas, Genaro, físicamente tenemos puestos en la Ciudad de México? Genaro. Bueno, los puestos en la Ciudad de México son en el centro histórico, ahí a un lado de la catedral, sobre Eje Central y Tacuba. También hay otro justamente a la esquina de Correos de México. Aquí en la colonia San Juan de Aragón también tenemos. En el sur, a la altura del metro Tasqueña y a la altura de la Virgen, también hay varios puestos. Con mucho gusto también por este medio, en el chat de comentarios pueden preguntar por la revista, en dónde se consigue, y parece ser que Genaro tiene también sistema de reparto, en dado caso que no puedan ir a las oficinas o a algún puesto. Genaro tiene sistema de reparto. Y por mi parte ha sido todo.
Un abrazo a todos, hasta la próxima. Es- Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.